en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 22 de mayo de 2023. Estamos a 6 días de las elecciones, entramos en la recta final. Ya esta es la última semana, que además no será una semana completa de campaña, porque ya saben que el sábado es el día de reflexión, o sea que esto se acaba el viernes. Y hoy, lunes, es el último día en el que se pueden conocer encuestas, por lo tanto es el último día en el que se pueden publicar. Y ha querido sumarse a este ultimátum el señor Tezanos, el CIS, que después de habernos sorprendido con una encuesta hace 10 días, solo 10 días, a propósito del voto en las municipales y en las autonómicas, hoy ha hecho lo que él llama una encuesta flash. ¿Y por qué quiero empezar por ahí? Porque fíjense cómo estará de apretado todo el asunto electoral, que el propio CIS en 10 días modifica sustancialmente sus pronósticos. Y además de una manera muy llamativa, porque nos permite pensar que, según el CIS, el Partido Popular está pegando un tirón hacia arriba y el Partido Socialista está pegando un tirón hacia abajo. Fíjense, hace 10 días el señor Tezanos, el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, decía que el PSOE iba a ganar por 4,4 puntos de diferencia las elecciones municipales al Partido Popular. Bueno, pues en tan solo 10 días esa distancia se ha reducido a la mitad. Los socialistas pasan del 31,7 al 30,2 y los populares del 27,3 al 27,9. De los 4,4 puntos pasamos a los 2 puntos y esto marca una tendencia muy preocupante, naturalmente, para el Partido Socialista y también para Podemos. ¿Por qué? Porque también está reflejando esta encuesta flash que hoy hemos conocido del CIS que otro partido que está pegando un tirón hacia arriba en esta última recta de campaña es Vox. Hace 10 días, para Tezanos, era evidente, era claro que la tercera formación política iba a ser Unidas Podemos. Pero ahora resulta que Unidas Podemos y Vox están empatadas y por lo tanto Vox le podría perfectamente arrebatar la tercera posición en el podium, digamos, de los partidos el próximo domingo. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué de repente el CIS, que es un observatorio demoscópico con muchos medios, etcétera, nos lleva a unas conclusiones tan curiosas con tan solo 10 días de diferencia? Pues porque probablemente lo que sí que está haciendo mucho daño al Partido Socialista es la campaña que se desató después de saber que en las listas de Bildu, socio del Partido Socialista, había condenados por terrorismo. Y esto naturalmente pues ha permitido que el Partido Popular golpee ese flanco, el flanco más débil del adversario, y saque ventaja. Hasta el punto de que esto se está manteniendo todavía en el arranque de esta última campaña, de esta última semana de campaña. Es verdad que algunos medios de comunicación, con la colaboración de algunos ingenuos, protagonistas del Partido Popular, han querido ver en la utilización que Díaz Ayuso está haciendo de este caso como una especie de pulso a Feijóo, porque Ayuso pedía la ilegalización de Batasuna y, sin embargo, desde la dirección de Génova decían que ellos habían analizado el caso y que no había razón suficiente, jurídicamente hablando, para promover la ilegalización. Esta mañana Ayuso estaba en el foro de ABC y, naturalmente, allí le iban a preguntar, ella sabía de antemano que le iban a preguntar a propósito de si había pulso o no había pulso, así que se ha puesto la venda antes de recibir la herida. Lo han intentado, nos han preguntado, imagino que ahora también hablaremos de eso, si esto es un enfrentamiento con el presidente de mi partido, con Alberto Núñez Feijóo, y yo eso no lo voy a consentir, porque los dos estamos en lo mismo, con la única diferencia de que yo me pregunto si esto se puede llevar al Supremo y se puede estudiar por una vía, y estamos explorando todo porque pienso que en el futuro nos podremos arrepentir de no haber intentado buscar vías legales para evitar lo que nos están fabricando en España a espaldas de todos. Bueno, ¿habrá o no habrá nuevo pacto del Partido Socialista con Bildu en caso de que la aritmética lo exija? Pues todos tenemos la idea de que efectivamente eso va a suceder, porque además en la última sesión de control el señor Sánchez, el presidente del gobierno, dirigiéndose a la portavoz de Bildu, a la señora Izpurúa, le dijo: espero poder seguir contando con el apoyo de su grupo en las leyes y en las reformas que todavía tenemos que impulsar durante el resto de la legislatura. Pero hay quien, aparte de la intuición, dice tener la información. Esta mañana Carlos García Danero, que militó en UPN,
le dijo a Federico Jiménez de los Santos, le ha dicho que el pacto en Navarra ya está hecho. El acuerdo Partido Socialista Bildu Batasuna surge primero en Navarra y luego se extiende al conjunto de España. Y después del 28 de mayo, si tienen votos, van a volver a hacerlo. Que a nadie le quepa la menor duda que ese pacto está hecho. Bueno, aquí hay es que tampoco me quiero enrollar mucho porque llevamos tantos días hablando de lo mismo que no les voy a aportar ningún dato informativamente nuevo. Lo que es evidente es que esto al Partido Socialista, me remito a la encuesta flash del Centro de Investigaciones Sociológicas, le ha hecho daño. Y que ha intentado hacer la izquierda, sobre todo Unidas Podemos, para tratar de contrarrestar ese daño, porque naturalmente si el Partido Socialista se pega un tortazo, pues aunque Unidas Podemos salvara los muebles, que vamos a verlo, pues ahí se perderían una enorme cantidad de gobiernos municipales y de gobiernos autonómicos. Por lo tanto, Unidas Podemos lo que ha intentado, todo esta mañana decía Isabel Díaz Ayuso, fíjese que se había llegado a producir esta caricatura. Para esta gente, Ayuso es asesina y Otegi es hombre de paz. Ese es el listón que tienen, la inmoralidad que les representa, que no va a ir más que a peor, porque según van bajando las encuestas y se van hundiendo, esto les embrutece más. Tenía razón Isabel Díaz Ayuso, esta idea que la semana pasada trataron de poner en marcha los de Unidas Podemos, no parece que les haya dado resultados si volvemos a utilizar como vara de medir la encuesta flash del Centro de Investigaciones Sociológicas. Así que había que inventarse algo nuevo. Y ese algo nuevo ha surgido hoy inopinadamente. ¿Y saben dónde? En un campo de fútbol. Se produjo el sábado un partido entre el Valencia y el Real Madrid. Valencia se jugaba la vida porque estaba amenazado con bajar a segunda división. Y el partido fue muy bronco. No solo fue muy bronco en el campo, sino que además fue muy bronco sobre todo en las gradas. Ya cuando se recibían a los jugadores de los dos equipos, el autobús de Real Madrid tuvo que soportar ataques dirigidos directamente contra Vinicius, al que le llamaban mono y muchas más cosas. Bueno, pues el comportamiento de algunos espectadores en Mestalla, que todo el mundo ya conoce a estas horas, porque ha sido el gran debate del que hemos venido hablando desde primera hora del día, ha sido utilizado por Pablo Iglesias para identificar a los que profirieron esos gritos con la derecha rancia que se comporta, según él, de esta manera. Vinicius mono, catalanes peseteros de mierda, sudacas muertos de hambre, me río de una sorda y una bollera porque es de Podemos, Inere Montero cajera y chupapollas, Pam una gorda, puta Ada Colau, todos sois ETA. Todos los días el fascismo se hace presente no solamente en los campos de fútbol, sino también en los medios de comunicación y en los discursos políticos. Ya está, basta que alguien le diga a algún jugador algo absolutamente intolerable, un discurso racista que no tiene un pase, que no hay manera de justificar de ninguna forma, para que inmediatamente salte el señor Iglesias y diga que hay una ocasión de oportunidad para sacar ventaja de este suceso y tratar de identificar a esos energúmenos con la extrema derecha que se comporta como ustedes acaban de ver que según el señor Pablo Iglesias se comporta. Pero no solo ha sido Pablo Iglesias, también el Partido Socialista. También Chimo Puig ha hecho unas declaraciones identificando a los que profirieron esos gritos con la extrema derecha y además acusando a Vinicius de haberles provocado. Yo creo que no es un tema frívolo, la verdad. Creo que es preocupante que hayan expresiones racistas en la sociedad. Y ese caldo de cultivo que genera la extrema derecha es un caldo de cultivo que está ahí, desgraciadamente. Pero efectivamente el público de Mestalla yo no, en absoluto creo que sea racista. Y también es verdad que los jugadores deben ser buenos profesionales y no deben comportarse de una manera arrogante. La arrogancia y la soberbia es muy mala consejera y es igual en un campo de fútbol o en una plaza de toros. ¿Y de qué arrogancia y de qué soberbia estamos hablando, Chimo? O sea, cuando te insultan, cuando todo un estadio profiere insultos contra ti, cuando dicen negro de mierda, muérete, etcétera, 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 ese hombre tiene que tener la sangre fría y no hacer algún gesto que efectivamente puede ser desafortunado, pero que está plenamente justificado. Eso es una actitud retadora o soberbia
Es que esa es la línea argumental que está siguiendo el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, no solo por lo que acabamos de escuchar en boca de Chimo Puig, es que Borja San Juan, que es el número 2 en las municipales de Valencia, ha dicho exactamente lo mismo. Ha dicho que es que luego empezó con las provocaciones de Vinicius y naturalmente, esta mañana estaba en Al Rojo Vivo, en el programa, pues no parece que hayan sido muy complacientes con esa versión y se ha producido esta escena. Me empezaron a insultar cuando todavía estaba en el autobús y le estaban llamando negro de mierda y puto mono negro de mierda. Quiero decir, ¿dónde faltó al respeto? Esos recibimientos, tristemente, los hemos visto en muchos estadios, a muchos jugadores, también al propio Vinicius. Si yo, por ejemplo, habría sido partidario, si el árbitro hubiera decidido parar el partido porque había un insulto racista hasta que se hubiera echado a esa persona, yo lo habría defendido y lo habría aplaudido. Pero evidentemente yo creo que ayer, y cualquier persona lo vio, Vinicius no le tuvo respeto a la afición del Valencia, le faltó el respeto de una forma yo creo que muy grave, pero independientemente no hay que mezclar una cosa con la otra. ¿Le parece muy grave que Vinicius diga a segunda, después de haber escuchado negro de mierda, puto mono, muérete? No, no tergiversemos. A mí me parece... No, yo no tergiverso nada. El que está manipulando es usted cuando dice aquí que eso no es lo que ocurre con Vinicius. Y usted ayer en la televisión debió escuchar lo que debió escuchar. Y no fueron 4 ni 40, fueron más. Y usted lo sabe. Ni fue... Y usted lo sabe, pero tiene unas elecciones y tiene que vestirse de valencianista. Punto número 1, yo no me he visto de antirracista ahora porque vengan las elecciones. Punto número 2, yo he pedido que los ultras se saquen de Mestalla desde el minuto 1, cuando ha habido y cuando no ha habido elecciones. Y punto número 3, me parece que es una caricatura muy injusta de Mestalla lo que se está haciendo. Y dicho esto, yo espero que el Valencia identifique a esas personas, les eche y no les vuelva a dejar entrar. Pero yo creo que se está intentando generar una caricatura de Mestalla que no es cierta. Y también se está intentando restar la importancia de un acontecimiento que tiene más importancia de lo que el señor Puig o lo que el señor Iglesias quieran reconocer, porque efectivamente ellos han llegado a decir que eran 4 gatos, no todo el campo. Y a ver si se ponen de acuerdo, porque cuando ha escuchado lo de los 4 gatos el señor Iglesias, que también es de la izquierda, hasta donde no se demuestre lo contrario, la reacción en el RAC1 ha sido esta. ¿Pero cómo que 4 gatos? O sea, que esos 4 gatos pueden formar parte del próximo Consejo de Ministros, gobernando con el PP, y que tienen tertulianos en las principales televisiones, repitiendo cada día esa mierda. Bueno, si alguien le quiere comprar esta mercancía, es muy libre de hacerlo, pero es evidente que él va a la confrontación. Él sabe el daño que estaba haciendo, digamos, el discurso de filoterroristas dirigidos a los partidos que pactan con Bildu, y naturalmente Unidas Podemos es uno de los partidos más próximos a Bildu, y por lo tanto había que contrarrestarlo diciendo, pues frente al filoterrorismo, el fascismo, el racismo, la xenofobia y todo lo que ustedes quieran, identificado naturalmente con el Partido Popular y con la derecha de este país. Y yo tengo para mí, me parece, es una opinión personal, que esto no hubiera llegado tan lejos si no estuviéramos a 5 días de las urnas. Y si además este incidente no se hubiera producido en Valencia, el partido se jugó en Mestalla. ¿Por qué lo digo? Porque, como les decía al principio, hoy hemos conocido muchas encuestas, entre hoy y este pasado fin de semana, es el último día que se pueden publicar. Y la madre de todas las batallas está en Valencia y parece que al Partido Socialista en las últimas horas no le va bien. ¿Y por qué no le va bien al Partido Socialista? Porque hay mucha gente que vota en clave nacional. Por eso Chimo Puig ha hecho un llamamiento desesperado, tratando de explicarle a toda la gente, oiga, que no voten en clave nacional, que esto no es un voto contra Sánchez, que aquí se dilucidan otras cosas. Elevar a categoría de política nacional estos comicios es, además de injusto, no tiene nada que ver con el objetivo real de los comicios. Es desnaturalizar el proceso. Y ahora no nos jugamos si Pedro Sánchez va a ser presidente o si va a ser Feijóo. Esto no está en esta ecuación. Ya, no está en esta ecuación en su cabeza, pero a lo mejor en la de muchos electores sí. Bueno, en todo caso, es evidente que a Chimo Puig a estas horas no le llega la camisa al cuello, porque hay muchas encuestas, es verdad que no todas, que están diciendo que en Valencia las cosas están por decidir. Hay algunas que anuncian que va a cambiar el gobierno de Lao y hay otras que, sin embargo, lo desmienten. Así que empecemos por ahí, porque, como les decía al principio, hemos conocido ya hasta 7 encuestas entre hoy y el pasado fin de semana, y conviene saber dónde están las coincidencias y las discrepancias, empezando por la Comunidad Valenciana. Nayara Fernández.
Pues mira, Luis, según las últimas encuestas publicadas, nos centramos en el caso de la Comunidad Valenciana en la de GAT3 para ABC o la de Sigma 2 para El Mundo. Estas coinciden en dar como claro vencedor de las elecciones al PP de Carlos Mazón. Es cierto que todos los sondeos sitúan a los populares en una horquilla de entre 34 y 36 diputados y con posibilidades de gobernar la Generalitat, eso sí, si pacta con Vox. Solo la encuesta de 40DB para El País apuesta por un gobierno de la izquierda, pero es verdad que reconoce que el PP está mejorando sus expectativas electorales y que está en riesgo esa continuidad del gobierno progresista. Todo dependería, según este sondeo, de que Podemos logre o no entrar en las Cortes Valencianas. Según esa encuesta del País, la formación morada entraría en la Cámara por los pelos, con un 5,2%, aunque hay otros sondeos, como el de Imop Insights para El Confidencial, que les deja fuera del Parlamento. Hay incluso algunas encuestas, como la de NC Report para La Razón y otra para OK Diario, que pronostican que incluso, aunque Podemos lograr entrar en las Cortes, esto no impediría gobernar a PP y a Vox. No cabe ninguna duda de que una de las grandes, intrigas electorales el día 28 por la noche será cuál es el comportamiento de Podemos, no solo en la Comunidad Valenciana, que ya vemos que puede ser decisivo, sino también en otros parlamentos autonómicos. Y ahí también hay discrepancia, porque también tiene complicado entrar, por ejemplo, según algunas encuestas, tengo entendido, Nayara Fernández en Madrid. Eso es, Luis. Es verdad que en Madrid la gran duda pues no es si la derecha va a ganar, ¿no?, sino si Isabel Díaz Ayuso va a lograr o no la mayoría absoluta. Y como tú dices, hay muchas dudas también sobre esa entrada de Podemos en el Parlamento y bueno, es algo que esto será decisivo. Según las últimas encuestas, la presidenta madrileña sí que revalidaría el cargo con mayoría absoluta. Mientras tanto, el Partido Morado no lograría representación parlamentaria, según por ejemplo la encuesta del País, que le da a Ayuso hasta 69 diputados, uno por encima de la absoluta. Tampoco lograría representación Podemos, según el sondeo de La Razón, en el Parlamento, ni tampoco en la de Celeste Tel para Onda Cero. Bueno, ese sondeo de La Razón, el de NC Report, es muy llamativo porque pronostica que el Partido Popular puede ganar en 7 comunidades y los socialistas solo estarían en condiciones de revalidar el poder con solvencia, al menos en Extremadura, en Asturias y en Navarra. De hecho, apuntan una de las que se podría convertir en las grandes sorpresas de la noche electoral, y es la derrota del PSOE de García Paje en Castilla-La Mancha. Sí, es una de las cosas más llamativas de estas encuestas. Según el sondeo de La Razón, el socialista ganaría las elecciones con más del 40% de los votos y 16 diputados. Sin embargo, PP y Vox podrían gobernar y juntos lograrían alcanzar esa mayoría en el Parlamento, situada en 17 representantes. Lo mismo se apuntaba en el sondeo publicado por OK Diario, que da 15 diputados a los populares y otros 2 para Vox. Según otro sondeo de Sigma 2 para La Razón, la batalla para evitar el vuelco en la comunidad a favor de los populares y de Vox estaría en 2 diputados y habría que estar muy pendientes, seguir muy de cerca lo que ocurra el próximo domingo en Ciudad Real y en Albacete. Y hay que decir también que hay dudas sobre otro de los feudos socialistas, sobre Aragón. Ya la semana pasada los sondeos apuntaban a una victoria del PP y de Vox, que podrían llegar a gobernar. Según la encuesta M para el Heraldo, publicada este fin de semana, los populares de Jorge Azcón rozarían la mayoría absoluta con Vox y dependerían del apoyo de Aragón Existe, que obtendría 5 escaños. También La Rioja es otra plaza que el PP podría recuperar, de acuerdo con las últimas encuestas. El mismo sondeo de La Razón apunta que el candidato popular, Gonzalo Capellán, podría conseguir entre 15 y 16 escaños, por lo que dependería de los 2 que el barómetro le otorga tanto a Vox como al partido riojano para alcanzar esa mayoría absoluta de 17 diputados, por lo que Concha Andreu tendría difícil repetir otra legislatura al frente de la comunidad. También en Baleares la balanza electoral se decantaría hacia la derecha. Según el sondeo de La Razón, el PP ganaría las elecciones con más de un 34% de los votos, casi 12 puntos de diferencia respecto al PSOE, y bueno, pues estos podrían alcanzar la mayoría necesaria gracias a los 5 o 6 diputados que lograría Vox. Bueno, estamos muy pendientes de lo que puede pasar en las comunidades autónomas, pero no olvidemos que son elecciones autonómicas y municipales, autonómicas solo en algunas comunidades autónomas, municipales en el conjunto de España. Naturalmente sería imposible que las encuestas, las empresas demoscópicas pudieran analizar el comportamiento del voto en las 52 capitales de provincia, así que se han fijado en algunas de las más importantes, de las más pobladas. Y hay, también pronósticos para todos los gustos. Empecemos por lo más llamativo, Madrid y Barcelona. Pues en el caso de la capital, del Ayuntamiento de Madrid, el actual alcalde José Luis Martínez Almeida mejoraría su resultado respecto a 2019. Los sondeos del País y La Razón reflejan un auge del PP con entre 26 y 27 concejales, por lo que Almeida pues podría repetir como alcalde. Sin embargo, la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de la capital, que se encuentra en 29 escaños, pues esto haría que el PP necesitara un pacto con Vox para gobernar y la derecha lograría sumar esa mayoría hasta 31 ediles con los de Javier Ortega Smith. En el caso de la
ciudad condal, de Barcelona. Pues en este caso el PSC ganaría las elecciones en la ciudad con Junts y Barcelona en Comú en segundo y en tercer puestos empatados en concejales, según refleja la encuesta del País. Desde 2011 los socialistas no gobiernan en uno de sus tradicionales bastiones y tras el crecimiento logrado hace 4 años escalarían ahora a 11 ediles. La mayoría absoluta pues estaría situada en 21 ediles, por lo que estos podrían apoyarse para gobernar en el Junts de Xavier Trias o bien en Ada Colau y Esquerra, según la encuesta de La Razón. Eso es lo que pasaría en Madrid y en Barcelona, pero hay algunas otras plazas que están muy reñidas. Sobre todo 2, Valencia, que está en manos del PSOE, y Sevilla, que podría cambiar de manos según algunos pronósticos. Así es, Luis. En el caso de Sevilla, el diario El Mundo apunta a un equilibrio entre los bloques de la izquierda y la derecha que podría terminar con la alcaldía, tanto en manos del socialista Antonio Muñoz como del popular José Luis Sanz. Todo está muy abierto. Según la encuesta del País, pues el PSOE retendría la alcaldía de la capital andaluza frente al PP, pero por la mínima. En lo que se refiere a Valencia, según los sondeos del Mundo y de ABC, el PP ganaría esa alcaldía, estaría en disposición de gobernar, previo pacto, eso sí, con Vox, como está ocurriendo en otras plazas. Así, la candidata popular María José Catalá obtendría 14 concejales a solo 3 de la mayoría absoluta. Resultado diferente el que arroja El País, según el cual el PP sería el partido más votado de la capital valenciana, pero el bloque de la izquierda lograría reeditar la mayoría absoluta de las elecciones. Compromís, que es la formación del actual alcalde Joan Ribó, perdería un edil, se quedaría con 9, mientras que la socialista Sandra Gómez subiría de 7 a 8, con lo que juntos pues podrían retener esos 17 escaños que les permitiría seguir en el gobierno de la ciudad. Por último, la encuesta refleja que los populares saldrán bien parados el domingo en ciudades importantes en las que tiene el gobierno, como Málaga, donde lograría mayoría absoluta, Santander, donde la rozará, y Oviedo, tras absorber en este caso los votos de Ciudadanos. Además, este sondeo al que nos referimos también prevé que los populares recuperen ciudades como Murcia, como Logroño, que actualmente se encuentran en manos del PSOE. Bueno, como ven, está todo muy reñido. Vamos a ver qué es lo que pasa el día 28. De momento lo que nos toca es completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Este lunes arranca la huelga indefinida del personal funcionario de la Administración de Justicia, sin que el Ministerio haya convocado una reunión ni presentado una propuesta al comité de huelga para desbloquear los paros que después de un mes ya han provocado la suspensión de más de 500.000 juicios y de más de 30 millones de actuaciones judiciales. Hoy los sindicatos, frente a la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid, han pedido a ambos ministerios que acaben con lo que consideran una tomadura de pelo. Javier García. Tras más de un mes de movilizaciones puntuales que ha supuesto la suspensión de 500.000 de juicios, los sindicatos CESIF, el Sindicato de Trabajadores para la Administración de Justicia, Comisiones Obreras y UGT llaman a 45.000 funcionarios a elevar su presión sobre el Gobierno. Hoy mismo se han manifestado frente al Ministerio de Hacienda con pitos y pancartas para reclamar una subida salarial de entre 350 y 430 euros que iría aparejado a una reforma de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa. Javier Hernández, del sector estatal de Comisiones Obreras en la Administración de Justicia, califica de miserable la posición del Ministerio dirigido por Pilar Llop al llegar a acuerdos con los letrados, así como con jueces y fiscales, y no con funcionarios. Y se tiene dinero para subir el salario de jueces, fiscales y letrados, y no se tiene capacidad ni siquiera para negociar con 45.000 trabajadores, que son los que sacan adelante los juzgados. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una posición miserable por parte del Ministerio de Justicia, que no entiende que en una democracia la democracia exige igualdad de trato a todos los integrantes de un determinado colectivo. Mientras las protestas continuarán durante la semana, mañana jueces y fiscales firmarán su acuerdo de subida retributiva de unos 450 euros al mes. El Partido Popular incorpora un nuevo fichaje a su fundación Reformismo 21. Se trata del economista y ex eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano, una incorporación que llega en el momento en el que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclama el voto útil de Ciudadanos. Miriam Muro, buenas tardes. Buenas tardes. Ya en la recta final de la campaña, el PP pretende echar el resto. El discurso de Feijóo, como ya hizo ayer en la Plaza de Toros de Valencia, estará marcado por el llamamiento al voto útil a esos votantes de Vox que tienen dudas y también a los que quedan de Ciudadanos. Todo ello trufado con golpes de efecto, dicen desde Génova, como el de esta mañana. Tras meses tentando al economista Luis Garicano, el que fuera uno de los responsables económicos más destacados de Ciudadanos, aseguran los populares que el PSOE está desesperado, que Alberto Núñez Feijóo ha cogido carrerilla y esperan también que en las elecciones Pedro Sánchez acepte la propuesta de la lista más votada. Si no, otras fuentes de Génova explican que el PP tendría ya el camino libre para hacer los pactos
que considere necesarios. El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, está preparando la absolución de Tarras, que fueron exonerados irregularmente en la Audiencia Nacional y que posteriormente el Tribunal Supremo ordenó volver a enjuiciar. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. La Sala Penal del Tribunal Supremo ordenó en 5 sentencias diferentes en el último año repetir el juicio o el fallo por el que resultaron absueltos irregularmente en la Audiencia Nacional los etarras Soledad Iparraguirre, alias Amboto, Asier Ezeiza Ayerra, Carmen Guisasola, Óscar Abad, José Ramón Martínez, Miguel Latasa Guetari, alias Fermín, y José Antonio López Ruiz, alias Cubati. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que ahora el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, está intentando sentar jurisprudencia en el Tribunal de Garantías para evitar el doble enjuiciamiento de estos etarras y así garantizar su absolución. Con este objetivo, el Constitucional ordenó el mes pasado suspender la repetición del juicio por el crimen de la viuda del que fuera presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, CAM. Las mismas fuentes consultadas afirman que Conde Pumpido pretende utilizar el precedente del juicio suspendido de la CAM para evitar que se repita el juicio a los terroristas que fueron absueltos en primera instancia y cuya exoneración fue revocada posteriormente por la Sala Penal del Supremo al encontrar graves deficiencias en las sentencias. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda ha impuesto una multa de 1.200 millones de euros a Meta, la dueña de Facebook, por infringir a través de esta red social la privacidad de sus usuarios. Se trata de la sanción económica más cuantiosa impuesta por la Unión Europea a una multinacional por infracciones de este tipo. Leticia Vaquero. La compañía de Mark Zuckerberg se ha dado de bruces con el Reglamento General de Protección de Datos y esto le ha valido la mayor multa que la Unión Europea impone a una tecnológica. La Comisión de Protección de Datos irlandesa considera que Meta envía información de los usuarios europeos a los centros de datos de Estados Unidos que no cumplen con las medidas de protección. La advertencia de la Unión Europea se remonta a 2020, pero los propios jueces desestimaron las demandas de los reguladores y el caso de Meta, así como el de otras compañías tecnológicas, quedaron en un vacío legal. Ahora, sin embargo, sí aprecian vulneración de la privacidad en el uso de los datos y por eso, junto a la millonaria sanción, se le impone a Facebook, solamente a esta red social, ni a Instagram ni a WhatsApp, la prohibición temporal de transferir los datos de los usuarios europeos fuera del territorio de la Unión Europea. No es la primera vez, recordemos, que se multa por no proteger a estos usuarios. El año pasado Instagram recibió una de 405 millones de euros y en 2021 fue WhatsApp de 225 millones. La compañía de Zuckerberg, por su parte, ya ha anunciado que va a apelar la decisión. Les contamos también que Manuel Baltar, el presidente del PP en Ourense y de la Diputación, fue detectado a 173 km por hora en la A52 el pasado 23 de abril, durante el mismo viaje en el que fue sancionado por circular a 215 km por hora en una autovía donde el límite máximo era de 120. Maite Garrido. El vehículo que conducía el presidente de la Diputación orensana el día que fue interceptado a 215 km/h también fue captado en el mismo recorrido en la autovía 52 sentido Madrid por un radar cuando circulaba a la altura del municipio de Allariz. Según adelantó la cadena SER, el coche de Baltar fue fotografiado a 173 km/h en un tramo de 120. La Guardia Civil, a preguntas de los medios, ha confirmado que ese día se capturó por parte de un radar el mismo vehículo en el punto kilométrico 210, aunque no ha concretado más detalles. Esa semana la Dirección General de Tráfico tenía desplegado en España un dispositivo especial de control de velocidad. En Grecia, el partido conservador Nueva Democracia del primer ministro Mitsotakis ha ganado con ventaja las elecciones legislativas, sin embargo no ha alcanzado mayoría absoluta. Con el 41% de los votos frente al 20% de su rival, Alexis Tsipras, ahora la formación de derechas tiene 3 días para intentar formar gobierno. Si ningún partido lo consigue, Grecia iría de nuevo a las elecciones. Y terminamos contándoles que hoy los Estados miembros de la Unión Europea están debatiendo sobre la 11ª ronda de sanciones contra Rusia, que buscan aplicar medidas contra empresas de terceros países que ayuden a sortear las restricciones europeas a Moscú. Verónica Jorro. Buenas tardes. Continúa el debate sobre la 11ª ronda de sanciones contra Rusia, que busca aplicar medidas contra empresas de terceros países que ayuden a sortear las restricciones europeas a Moscú, abriendo la posibilidad de imponer medidas contra compañías chinas, pero sin decisiones todavía sobre la mesa. Es lo que ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, a su llegada a la reunión en Bruselas. Un debate sobre si es necesario añadir nuevas sanciones y al mismo tiempo sobre cómo podemos ser más eficaces en la aplicación de las actuales sanciones. Esa es la forma en que se va a tratar el debate, pero no se hablará de países en concreto, sino de las sanciones que tenemos actualmente y de la posibilidad de que haya nuevas sanciones.
La propuesta de Bruselas es castigar a empresas rusas y de terceros países que ayudan a evadir las sanciones, un paquete que en un principio apoyan los países de la Unión Europea, pese a que un puñado de Estados miembros piden tratar con especial sensibilidad estas medidas que pueden dañar las relaciones comerciales y diplomáticas. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.